Hola, bienvenidos al podcast Psicoeducando en Salud Mental, con el psicólogo clínico Eduardo Mazariegos. Elena perdió a su esposo hace 6 meses. Los primeros días fueron muy complicados, con el funeral, llamadas, trámites, gente en la casa y muchas personas tratando de ayudarla, con frases bien intencionadas como "sé fuerte" o "todo pasa por algo", a lo que ella solamente lo agradecía. Con el tiempo tuvo que volver a la rutina y al despertar recordaba su triste realidad. Elena seguía yendo al trabajo, hacía lo necesario, respondía a mensajes, pero por dentro sentía que funcionaban automático. A veces lloraba en el carro. Una tarde, ordenando cosas, encontró la loción de su esposo. La abrió, la olió y sintió como si se le venía todo encima. Se sentó en el piso con el frasco en la mano. Sintió no solo tristeza, sino también pensó: yo lo hacía todo pensando en él. Lo llamaba cuando necesitaba algo. Él me daba calma y ahora ya no está. ¿Qué sentido tiene todo esto? No era que Elena quisiera hacerse daño, sino que ella se sentía sin dirección, como si lo importante se hubiera ido y lo demás ya no tuviera sentido. Elena pasaba por un duelo que le representaba una crisis, ya que al morir su esposo se rompió un vínculo en sus rutinas y en su identidad. Elena no lo sabía, pero ella buscaba cómo con esos valores que tenían juntos, como el amor, la gratitud y el legado, lo podría convertir en acciones que le dieran un porqué a su sufrimiento. Elena necesitaba encontrar un sentido de vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Mazariegos y soy psicólogo clínico. Y estás escuchando Psicoeducando, un espacio donde hablamos de psicología con palabras claras. Hoy quiero hablar de un tema que considero muy importante, y es cómo encontrar un sentido al sufrimiento y un sentido a la vida, especialmente cuando se atraviesa una crisis en la vida que es inevitable. No desde frases motivacionales, sino desde la práctica de Viktor Frankl, quien fue el fundador de la logoterapia, y quien decía que el sentido puede ser, literalmente, lo que te sostiene cuando la vida se pone difícil. ¿Qué es encontrar un sentido de vida? Cuando hablamos de sentido, no significa andar feliz todo el tiempo, ni tener todo resuelto. Más bien, sentido es cómo encontrarle significado a lo que estás viviendo. Una razón, una dirección, un para qué, porque hay veces que puedes tener salud, trabajo, gente cerca de ti y aún así sentir un vacío. Decía Viktor Frankl que el ser humano está movido principalmente por lo que llamó la voluntad de sentido, que es más una motivación de encontrar significado en lo que vivimos, en lo que hacemos y en lo que atravesamos. Cuando buscamos dar un sentido a la vida, veremos que es algo muy personal, es decir, no es universal, no es igual para todos. Y tampoco significa automáticamente ser feliz o tener éxito. Puede que para algunas personas sí sea así, pero para otras no tiene que ver con eso. Más bien, el sentido de vida es como esa respuesta única que tu propia vida te está pidiendo a ti, justo ahora, con lo que estás viviendo, con tu historia y tu contexto. Cuando en vez de preguntarle a la vida, ¿qué espero yo de ti?, te preguntas a ti mismo o a ti misma, ¿qué espera la vida de mí en este momento? ¿Cuándo necesitamos encontrar un sentido de vida? Puede ser en cualquier momento, pero hay algunos en los que la búsqueda de sentido de vida se vuelve urgente. Por ejemplo, cuando atravesamos una pérdida o un duelo, como en el ejemplo de Elena. Cuando hay crisis, separación, enfermedad, desempleo o cambios fuertes. Cuando logramos metas y aún así sentimos vacío. Cuando aparece el agotamiento, el ya no puedo. Cuando hay preguntas existenciales: ¿para qué sigo? ¿Qué hago con mi vida? Viktor Frankl hablaba de algo que le llamó vacío existencial, y es esa sensación de ir por inercia, como en piloto automático por la vida, con una inquietud por dentro que quizá ni siquiera puede explicarse. Buscar sentido no es negar el dolor ni ponerte positivo. Es más bien ver tu realidad de frente y antes de preguntarte ¿cómo evito sufrir?, di ¿qué hago con esto que me tocó vivir? Es decir, buscar una respuesta con significado. ¿Cómo encontrar nuestro propio sentido de vida? En logoterapia se habla de 3 caminos para encontrar sentido. Los explica como 3 formas de descubrirlo en la vida. En primer lugar, como valores de creación, es decir, lo que tú das.
Este es el sentido que aparece cuando das algo, que construyes o aportas. Puede ser un trabajo, un proyecto, una idea, incluso criar a un hijo, enseñar o acompañar a alguien. Y no tiene que ser algo enorme o exitoso. A veces el sentido está en hacer bien algo que para nosotros es representativo. Por ejemplo, alguien con ansiedad puede encontrar sentido en organizar su día, retomar hábitos, armar una rutina y sostenerse. En segundo lugar están como valores de experiencia. Es lo que tú recibes. Aquí el sentido aparece cuando experimentas algo valioso, como la naturaleza, la música, el arte, la espiritualidad, incluso una buena conversación. En este caso el sentido no se produce, sino se vive. Un ejemplo de esto es una persona en duelo. Puede encontrar un poco de sentido al contemplar una foto del ser querido y le recuerda con amor, o cuando se permite estar acompañada. Y en tercer lugar también se puede descubrir como valores de actitud, es decir, la postura que eliges ante lo inevitable. Este es uno de los puntos más fuertes, porque a veces no puedes cambiar lo que te pasó, pero sí puedes elegir cómo lo enfrentas. No se trata de romantizar el sufrimiento, se trata de afirmar algo profundamente humano. Aunque no elijas lo que te pasa, sí puedes elegir quién eres o qué haces frente a lo que te pasa. Por ejemplo, una enfermedad, una pérdida o una injusticia pueden convertirse en un punto donde decides encontrar un porqué de tu sufrimiento. Para ir aterrizando, responde estas 4 preguntas y así comenzarás a descubrir tu sentido. La primera, ¿qué te está pidiendo la vida hoy? No toda la vida, sino hoy. La segunda, ¿qué es valioso para ti, incluso si nadie lo ve? La tercera, ¿dónde te necesitan? ¿Para quién o para qué puedes ser útil? Y por último, la cuarta pregunta, ¿qué dolor estás viviendo? ¿Y cómo puedes responder dignamente a ese dolor? Además, el sentido no suele llegar como una revelación repentina, sino llega como un proceso para encontrar el para qué de lo que estás viviendo y convertirlo en acciones con significado. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Para ir cerrando, veamos algunos tips prácticos. Primero, encuentra algo que puedas aportar. Por ejemplo, ayudar a alguien, avanzar un proyecto, estudiar, servir, aunque sea algo pequeño pero real. En segundo, busca vivir experiencias con significado, ya sea en la naturaleza, en el arte, la música o pasar el tiempo con quienes amas. Cuando no puedas cambiar una situación, en vez de preguntarte ¿por qué a mí?, prueba a cambiar la pregunta por ¿ahora qué puedo hacer con esto? También puedes hacer una lista de tus valores y en base a ello convertirlos en acciones. Recuerda que no existe un sentido de vida perfecto para todos, pero sí existe tu sentido de vida, en tu momento, porque buscar sentido no elimina el dolor, pero lo puede volver más soportable. Y si ahora estás en una etapa difícil de tu vida, quiero dejarte esta frase de Nietzsche. Quien tiene un porqué en la vida es capaz de soportar cualquier cómo. En fin, hay mucho que hablar sobre este tema. Sin embargo, espero que te haya sido de utilidad esta información que he elegido. Muchas gracias por llegar hasta acá y si conoces a alguna persona que pueda ser beneficiada con este podcast, por favor no dudes en hacérselo llegar. Hasta pronto.